El final de Spider-Man: No Way Home representa uno de los momentos más importantes en la historia cinematográfica de Spider-Man, porque no solo cierra la historia de Peter Parker interpretado por Tom Holland, sino que también transforma completamente su vida como héroe. La película termina con una mezcla de sacrificio, pérdida y renacimiento. Después de enfrentarse a los villanos de otros universos y de recibir ayuda de otras versiones de Spider-Man, Peter toma una decisión que cambia para siempre su destino, permite que todos olviden quién es realmente. La situación final comienza después de que Peter, junto con las versiones de Spider-Man de otros universos, logra capturar a los villanos que llegaron al universo principal debido al hechizo fallido del Doctor Strange. El objetivo inicial era devolverlos a sus respectivos mundos, pero Peter descubre que muchos de ellos están destinados a morir después de regresar. Por eso decide intentar curarlos antes de enviarlos de vuelta. Esta decisión muestra una de las características más importantes del personaje. Peter cree que cada vida tiene valor, incluso cuando se trata de enemigos peligrosos. Durante la batalla final en la Estatua de la Libertad, Peter recibe ayuda de dos Spider-Man diferentes, el Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man de Tobey Maguire. La aparición de estas versiones alternativas no solo funciona como un homenaje para los fans, sino que también tiene un propósito emocional dentro de la historia. Cada uno de ellos representa una etapa diferente del personaje y ayuda a Peter Holland a comprender qué significa realmente ser Spider-Man. El Spider-Man de Tobey Maguire actúa como una figura más experimentada. Él conoce el dolor de perder personas importantes y entiende que la responsabilidad de ser héroe muchas veces implica sufrir. Su conversación con Peter Holland le ayuda a aceptar que la pérdida forma parte de la vida de un héroe. Por otro lado, el Spider-Man de Andrew Garfield representa a alguien que quedó marcado por una tragedia personal. Después de no poder salvar a Gwen Stacy, todavía carga con esa culpa. Cuando consigue salvar a MJ durante la batalla, logra una especie de redención personal porque evita repetir el momento que más lo atormentaba. Sin embargo, la victoria tiene un precio muy alto. Durante la batalla, la tía May de Peter ya había muerto después del ataque del Duende Verde. Sus últimas palabras recuerdan la idea fundamental de Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase se convierte en el elemento que define la decisión final de Peter. Él entiende que ser Spider-Man no significa buscar una vida perfecta o evitar el dolor, sino aceptar las consecuencias de sus decisiones y proteger a otros aunque eso le cueste su propia felicidad. Después de derrotar a los villanos y curarlos, el problema más grande sigue existiendo. El hechizo del Doctor Strange abrió una puerta entre universos y muchas personas están intentando entrar porque conocen la identidad de Spider-Man. Para cerrar esa ruptura, Strange explica que la única solución es hacer un nuevo hechizo que haga que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. No solamente los enemigos olvidarían su identidad, sino todas las personas de su propio universo, incluyendo sus seres queridos. Peter inicialmente intenta encontrar otra solución porque no quiere perder a las personas que ama. Él piensa en MJ, Ned y Happy Hogan, quienes han sido su familia desde que comenzó su camino como Spider-Man. Pero finalmente entiende que si no acepta el sacrificio, el peligro seguirá creciendo y muchas más personas podrían morir. Entonces toma la decisión más difícil: dejar que todos olviden que Peter Parker existe. Esta decisión es especialmente dolorosa porque significa que Peter pierde todas sus conexiones personales. MJ y Ned siguen viviendo, pero ya no recuerdan las aventuras que compartieron con él. Peter promete buscar a MJ y explicar todo, pero cuando la visita en una cafetería descubre que ella tiene una vida nueva y está feliz. También nota que la herida que tiene en la cabeza después del accidente ha desaparecido y que su vida puede continuar sin el peso de los peligros que Peter trajo consigo. Peter decide no contarle la verdad. Aunque ama a MJ y quiere recuperar su relación, entiende que volver a entrar en su vida podría ponerla nuevamente en peligro. Esta escena muestra cuánto ha madurado el personaje. Al principio de la película, Peter quería mantener su identidad secreta para proteger su vida personal. Al final, acepta perder esa vida personal para proteger a los demás. También pierde la relación con Ned,
su mejor amigo, quien era la persona que más lo apoyaba. Ned ya no recuerda sus años de amistad ni todas las experiencias que vivieron juntos. Para Peter, esto representa una de las pérdidas más grandes porque no solo pierde a un compañero, sino a la persona que estuvo a su lado desde el comienzo de su historia como Spider-Man. Incluso Happy Hogan, una figura cercana que funcionaba como una especie de conexión con Tony Stark, ya no recuerda a Peter. Cuando Peter visita la tumba de la tía May junto a Happy, descubre que Happy solo recuerda a May y no a él. Esto demuestra que Peter ha quedado completamente solo. Ya no tiene la tecnología de Stark, la ayuda de los Vengadores ni una familia que conozca su secreto. Pero esta soledad también representa un nuevo comienzo. Al final de la película, Peter vive en un pequeño apartamento, crea su propio traje de Spider-Man y comienza una nueva etapa como un héroe independiente. El traje que utiliza al final recuerda más al Spider-Man clásico de los cómics, con colores tradicionales y sin depender de tecnología avanzada. Esto simboliza que finalmente se ha convertido en el Spider-Man que siempre debía ser. La película termina mostrando a Peter balanceándose por la ciudad durante la Navidad, pero ahora lo hace completamente solo. Aunque la escena es triste, también tiene un sentido de esperanza. Peter ha perdido mucho, pero ha encontrado su verdadera identidad como héroe. Ya no es Spider-Man porque tiene apoyo, dinero o reconocimiento, es Spider-Man porque eligió hacer lo correcto incluso cuando nadie sabe quién es. El final también cambia la manera en que se entiende la historia completa de Peter Holland. En sus películas anteriores, él tenía muchas ventajas: el apoyo de Tony Stark, un traje avanzado, amigos que conocían su secreto y una conexión con los Vengadores. Después del hechizo, todo eso desaparece. Peter queda en una situación similar a la de otro Spider-Man del pasado, un joven con poderes que debe enfrentar sus problemas por sí mismo. La decisión de borrar la memoria de todos también explica por qué Peter se convierte en una versión más madura del personaje. Aprende que ser héroe no consiste solamente en ganar peleas o salvar el mundo de amenazas gigantescas. Ser héroe significa aceptar sacrificios personales. Peter obtiene una victoria física contra los villanos, pero pierde la vida que quería tener. Esa contradicción es lo que hace que el final sea tan emocional. El destino de los villanos también queda cerrado de una manera diferente. En lugar de simplemente derrotarlos, Peter logra salvarlos. El Dr. Octopus recupera el control sobre sí mismo, Electro abandona su deseo de poder, el Hombre de Arena vuelve a tener una oportunidad y el Lagarto también recibe una segunda oportunidad. Incluso el Duende Verde, aunque no puede ser redimido completamente, representa el mayor desafío moral para Peter porque es quien causa la muerte de la tía May. El enfrentamiento entre Peter y el Duende Verde es también una prueba del carácter de Spider-Man. Peter tiene la oportunidad de vengarse, especialmente después de perder a May, pero decide no convertirse en alguien consumido por la rabia. La intervención del Spider-Man de Tobey Maguire evita que Peter cometa un acto irreversible y demuestra que la compasión sigue siendo una parte esencial del héroe. En conclusión, el final de Spider-Man No Way Home es una historia sobre crecimiento y sacrificio. Peter Parker pierde todo lo que tenía: su familia, sus amigos, su amor y su reconocimiento. Pero a cambio obtiene algo más importante: la comprensión completa de lo que significa ser Spider-Man. Ya no es un chico que busca una vida normal mientras intenta ser héroe. Ahora acepta que su responsabilidad es proteger a otros, incluso cuando nadie recuerda su nombre. El final deja a Peter en una posición nueva y más cercana al espíritu original del personaje. Está solo, pero no derrotado. Está triste, pero sigue adelante. La última escena muestra que aunque el mundo haya olvidado a Peter Parker, Spider-Man continúa existiendo. Su historia no termina con una pérdida, sino con el nacimiento definitivo del héroe que siempre estuvo destinado a ser. La música de Spider-Man, No Way Home 2021 es uno de los elementos más importantes de la película porque no solamente acompaña las escenas de acción, sino que también ayuda a construir la emoción, la nostalgia y el significado de la historia.
La banda sonora combina nuevos temas creados específicamente para esta película con melodías que recuerdan las anteriores versiones cinematográficas de Spider-Man. Debido a que la película reúne diferentes generaciones del personaje, la música tenía el desafío de conectar tres épocas distintas y crear una experiencia emocional única para el público. El compositor principal de la música original de Spider-Man, No Way Home, es Michael Giacchino, uno de los compositores más reconocidos del cine moderno. Giacchino ya había trabajado anteriormente en la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, comenzando con Spider-Man Homecoming y continuando con Spider-Man Far From Home. Su regreso para esta tercera película permitió que la música mantuviera una identidad relacionada con el viaje de Peter Parker, pero al mismo tiempo evolucionara hacia un tono más oscuro y emocional. Michael Giacchino es conocido por crear bandas sonoras que mezclan melodías memorables con una gran carga emocional. Su estilo suele combinar orquestaciones tradicionales con momentos de gran intensidad dramática. And Spider-Man No Way Home utiliza una gran variedad de instrumentos de orquesta, incluyendo cuerdas, metales, percusión y elementos electrónicos, para representar tanto la aventura de Spider-Man como los conflictos internos de Peter Parker. Uno de los mayores retos para Giacchino fue crear música para una película que no solo contaba la historia de un Spider-Man, sino de tres versiones diferentes del personaje. La película tenía que respetar el legado de las películas anteriores, pero también debía sentirse como una nueva experiencia. Por eso la banda sonora funciona como un puente entre el pasado y el presente. Las nuevas composiciones representan el crecimiento de Peter Holland, mientras que los momentos musicales relacionados con otros Spider-Man evocan recuerdos de sus propias historias. El tema principal de Spider-Man creado por Giacchino para las películas de Tom Holland tiene una energía juvenil y aventurera. En las primeras películas, la música reflejaba a un Peter Parker más joven, alguien que todavía estaba descubriendo sus habilidades y buscando su lugar como héroe. Sin embargo, en No Way Home, ese mismo lenguaje musical cambia porque Peter enfrenta pérdidas mucho más profundas. La música se vuelve más seria y refleja que el personaje ha dejado atrás su etapa de adolescente. La película utiliza la música para representar el cambio emocional de Peter. Al principio, las melodías tienen un tono más ligero y dinámico porque Peter todavía disfruta de su vida como estudiante y como Spider-Man reconocido por el público. Pero después del conflicto con el Doctor Strange y la llegada de los villanos de otros universos, la música comienza a adquirir un tono más misterioso y dramático. Los sonidos más intensos reflejan la sensación de que Peter ha perdido el control de su propia vida. Una de las características más destacadas de la banda sonora es el uso de temas asociados con los personajes. Cada villano tiene una identidad musical diferente. El Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, recibe una música especialmente inquietante. Sus sonidos transmiten una sensación de locura, peligro y tragedia. La música relacionada con este personaje recuerda que no es simplemente un enemigo físico, sino una amenaza psicológica para Peter. El tema del Dr. Octopus también tiene una importancia especial porque conecta con la historia de una versión anterior de Spider-Man. La música utilizada para él combina elementos de tensión y grandeza, mostrando a un científico brillante que perdió el control de su propia creación. Su presencia en la película no solo representa una amenaza, sino también una oportunidad de redención. Otro aspecto importante es la forma en que la película utiliza la nostalgia musical. Cuando aparecen elementos relacionados con los Spider-Man anteriores, la música ayuda a que el público reconozca la conexión emocional con esas películas. La banda sonora no utiliza la nostalgia únicamente como un recuerdo del pasado, sino como una herramienta narrativa para mostrar que todas las historias de Spider-Man forman parte de un mismo legado. La aparición de los otros Spider-Man es uno de los momentos más esperados de la película, y la música juega un papel fundamental en la construcción de esa emoción. En lugar de depender solamente del impacto visual, la película utiliza sonidos y melodías para preparar al público emocionalmente. La música aumenta la sensación de importancia del momento y convierte la escena en una celebración de varias generaciones de fans.
La banda sonora también destaca por su equilibrio entre acción y emoción. Las escenas de batalla requieren música poderosa que mantenga la energía, pero la película también tiene muchos momentos silenciosos y personales donde la música debe ser más delicada. Giacchino utiliza melodías más suaves para representar la tristeza de Peter, especialmente después de la pérdida de la tía Maggie durante las escenas finales. El tema de la responsabilidad es una de las ideas centrales de la música. Spider-Man siempre ha sido un personaje definido por la relación entre poder y sacrificio, y la banda sonora refleja ese concepto. Las melodías heroicas no representan solamente victorias, sino también el peso de las decisiones difíciles. La música muestra que ser héroe no siempre significa tener una vida feliz. El trabajo de Michael Giacchino en No Way Home también demuestra cómo una banda sonora puede contar una historia sin necesidad de palabras. La música explica los sentimientos de los personajes, anticipa momentos importantes y conecta escenas separadas. Cada cambio de ritmo, cada instrumento utilizado y cada repetición de una melodía tiene una función dentro del desarrollo emocional de la película. Además de la música original de Giacchino, la película incluye canciones adicionales que complementan diferentes momentos. Estas canciones ayudan a crear la atmósfera de algunas escenas y representan el mundo cotidiano de Peter Parker. La combinación entre música orquestal y canciones populares permite que la película tenga una identidad moderna sin perder el estilo cinematográfico tradicional. La producción musical de una película de esta escala requiere una enorme coordinación entre el compositor, el director, los editores de sonido y la orquesta. La música debe adaptarse perfectamente al ritmo de las escenas. En una película con tantos efectos visuales y cambios de tono, la banda sonora debe funcionar junto con las imágenes para crear una experiencia completa. La dirección de Jon Watts también influyó en el estilo musical de la película. La historia mezcla humor, drama, acción y elementos de ciencia ficción, por lo que la música debía cambiar constantemente. Giacchino logró crear una banda sonora capaz de pasar de momentos divertidos a escenas emocionalmente devastadoras sin perder coherencia. Uno de los mayores logros de la música de Spider-Man, No Way Home, es que respeta la historia de Spider-Man como personaje. La película habla sobre pérdidas, decisiones difíciles y crecimiento personal, y la música acompaña cada uno de esos temas. No se limita a hacer que las escenas sean más emocionantes, sino que ayuda al público a comprender lo que Peter está sintiendo. La música final de la película tiene un significado especial porque representa una nueva etapa para Peter Parker. Después de perder a sus seres queridos y quedar completamente solo, la música refleja una mezcla de tristeza y esperanza. No es una melodía de derrota, sino de transformación. Peter ha sufrido, pero finalmente comprende lo que significa ser Spider-Man. En resumen, la banda sonora de Spider-Man, No Way Home, es una combinación de emoción, nostalgia y evolución. Michael Giacchino logró crear una música que respeta las películas anteriores y al mismo tiempo desarrolla una identidad propia para la versión de Tom Holland. La música acompaña la transformación de Peter desde un joven héroe que busca ayuda hasta un Spider-Man independiente que acepta sus responsabilidades. El éxito de la música de esta película se debe a que entiende que Spider-Man no es solamente un personaje de acción. Es una historia sobre una persona que debe tomar decisiones difíciles y seguir adelante a pesar del dolor. La banda sonora convierte esos sentimientos en sonidos y ayuda a que el final de la película sea una experiencia emocional inolvidable. La dirección y el guión fueron elementos fundamentales para lograr una película que combinara acción, drama, humor, nostalgia y desarrollo emocional. El director y los escritores tuvieron la difícil tarea de crear una historia que funcionara para los seguidores de la versión de Spider-Man interpretada por Tom Holland, pero que al mismo tiempo respetara las películas anteriores del personaje protagonizadas por otros actores. El director de Spider-Man, No Way Home, es Jon Watts, quien también dirigió las dos películas anteriores de la trilogía de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel: Spider-Man, Homecoming y Spider-Man, Far From Home. Su participación en la tercera película permitió mantener una continuidad visual y narrativa con las aventuras anteriores de Peter Parker.
Sin embargo, No Way Home representó un desafío mucho mayor porque la historia era más grande, con más personajes, más emociones y una conexión directa con diferentes generaciones de Spider-Man. Jon Watts llegó al proyecto con una visión centrada en el crecimiento personal de Peter Parker. En sus primeras películas mostró a Peter como un adolescente que intentaba equilibrar su vida escolar con sus responsabilidades como superhéroe. A No Way Home, el director lleva esa idea a un nivel más profundo. Peter ya no solo enfrenta problemas de identidad, sino también consecuencias reales por sus decisiones. La película se convierte en una historia sobre madurez, sacrificio y aceptación. El estilo de dirección de Jon Watts combina escenas de acción espectaculares con momentos íntimos y emocionales. Aunque la película cuenta con grandes batallas y efectos visuales, Watts da mucha importancia a las relaciones entre los personajes. Las conversaciones entre Peter, MJ, Ned, la tía May y el Doctor Strange tienen tanto peso como las escenas de lucha. El director entiende que el público conecta con Spider-Man no solamente por sus poderes, sino por sus problemas humanos. Uno de los mayores retos para Jon Watts fue manejar el concepto del multiverso. La idea de incluir personajes de diferentes universos podía convertirse fácilmente en una película enfocada solamente en la sorpresa. Sin embargo, el director buscó que cada aparición tuviera un propósito emocional dentro de la historia. Los personajes antiguos no aparecen únicamente para causar emoción en los fans, sino para ayudar a Peter Parker a aprender lecciones importantes sobre responsabilidad, pérdida y perdón. La dirección de Watts también fue importante para mantener el equilibrio entre diferentes tonos. Spider-Man: No Way Home cambia constantemente entre comedia, aventura, drama y momentos muy oscuros. Al principio de la película existe una energía juvenil y divertida, pero después de ciertos acontecimientos la historia se vuelve mucho más seria. Watts guía esa transición para que el cambio emocional de Peter se sienta natural. El guión de Spider-Man: No Way Home fue desarrollado por un equipo de escritores formado por Chris McCann y Eric Summers. Ambos ya habían trabajado en las películas anteriores de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, además de otros proyectos relacionados con Marvel. Su experiencia con el personaje fue fundamental para construir una historia que continuara el camino iniciado en Homecoming y Far From Home. Chris McCann y Eric Summers enfrentaron uno de los mayores desafíos de escritura dentro de una película de superhéroes: crear una historia que incluyera múltiples versiones de Spider-Man sin hacer que el protagonista principal perdiera importancia. La presencia de otro Spider-Man podía haber convertido a Peter Parker de Tom Holland en un personaje secundario, pero los escritores decidieron que la historia siguiera siendo principalmente sobre su evolución. El guión está construido alrededor de una pregunta central: ¿qué significa realmente ser Spider-Man? Al principio, Peter Parker está preocupado por recuperar su vida normal después de que su identidad secreta es revelada. Busca una solución rápida para arreglar sus problemas, pero sus acciones provocan consecuencias inesperadas. A través de los eventos de la película, aprende que ser héroe significa aceptar sacrificios personales. Los escritores también trabajaron mucho en la evolución de Peter Parker. En las películas anteriores, Peter todavía dependía de figuras como Tony Stark, Happy Hogan y sus amigos. En No Way Home, el guión elimina poco a poco esas ayudas para obligarlo a convertirse en un héroe más independiente. La pérdida de la tía May funciona como el momento decisivo que cambia completamente su forma de entender la responsabilidad. Uno de los aspectos más destacados del guión es la forma en que maneja a los villanos. En lugar de presentarlos simplemente como enemigos que deben ser derrotados, los escritores exploran sus historias y sus problemas personales. Peter no quiere destruirlos, sino ayudarlos. Esta decisión conecta con una de las características más importantes del personaje: Spider-Man siempre intenta salvar vidas, incluso cuando se enfrenta a personas que han cometido errores graves. El Duende Verde recibe un tratamiento especialmente importante dentro del guión. Su relación con Peter crea un conflicto emocional más fuerte que una simple batalla entre héroe y villano. Los escritores utilizan al personaje para mostrar la diferencia entre la venganza y la responsabilidad.
Peter tiene razones para odiarlo, pero debe decidir qué tipo de persona quiere ser. El guión también utiliza a los Spider-Man anteriores para explorar diferentes versiones de la misma idea. Cada Peter Parker representa una experiencia diferente. Uno muestra el dolor de perder a alguien importante, otro representa la culpa por no haber podido salvar a una persona querida, y Peter Holland representa a alguien que todavía está aprendiendo. La interacción entre ellos permite que el protagonista comprenda que sus problemas forman parte de una historia más grande. La escritura de los diálogos fue otro elemento importante. La película contiene momentos de humor característicos de Spider-Man, pero también conversaciones emocionales sobre la pérdida y la responsabilidad. Los escritores lograron que los personajes antiguos mantuvieran sus personalidades conocidas mientras se adaptaban a la nueva historia. El final de la película demuestra claramente la intención de los escritores. En muchas películas de superhéroes, el protagonista termina con una gran victoria y una recompensa. En cambio, No Way Home termina con Peter ganando como héroe, pero perdiendo muchas cosas personales. Esta elección narrativa hace que la película sea diferente y más cercana al espíritu tradicional de Spider-Man. La decisión de borrar la memoria de todos sobre Peter Parker es una de las ideas más importantes del guión. Los escritores utilizan este elemento no solamente como una solución al problema del multiverso, sino como una representación del sacrificio definitivo del personaje. Peter obtiene la posibilidad de proteger a las personas que ama, pero debe aceptar que ellas ya no formarán parte de su vida como antes. La colaboración entre Jon Watts y los escritores fue esencial para construir la identidad de la película. La dirección aportó la visión visual y emocional, mientras que el guión proporcionó la estructura de la historia y el desarrollo de los personajes. Ambos elementos trabajaron juntos para crear una película que fuera espectacular a nivel visual, pero también profunda a nivel emocional. El éxito de Spider-Man No Way Home se debe en gran parte a que sus creadores entendieron la esencia del personaje. Spider-Man nunca ha sido solamente un héroe con poderes extraordinarios. Spider-Man No Way Home 2021 es una de las películas de superhéroes más comentadas de los últimos años debido a su enorme impacto cultural, su historia relacionada con el multiverso y la reunión de diferentes versiones de Spider-Man. La película logró emocionar a millones de espectadores porque combinó acción, nostalgia y drama personal en una sola historia. Sin embargo, como cualquier producción cinematográfica, también tiene aspectos que pueden ser considerados negativos. Mientras algunos espectadores la consideran una de las mejores películas de Spider-Man, otros creen que depende demasiado de la nostalgia y de elementos anteriores. A continuación se analizan sus principales puntos positivos y negativos. Uno de los mayores puntos positivos de Spider-Man No Way Home es la forma en que desarrolla la evolución de Peter Parker. La película muestra un cambio importante en el personaje interpretado por Tom Holland. En sus películas anteriores, Peter era un joven que todavía buscaba aprobación y apoyo de figuras como Tony Stark. Aunque ya era un héroe, todavía dependía de tecnología avanzada y de la ayuda de otras personas. En esta película, Peter enfrenta una situación donde pierde casi todo lo que tiene y debe aprender a tomar decisiones difíciles por sí mismo. El crecimiento emocional de Peter es uno de los elementos más fuertes de la película. La historia no se centra únicamente en derrotar enemigos, sino en mostrar cómo las decisiones de un héroe pueden tener consecuencias dolorosas. Peter aprende que hacer lo correcto no siempre significa obtener una recompensa. Al contrario, a veces ser responsable implica perder aquello que más ama. Esta idea representa muy bien la esencia tradicional de Spider-Man. Otro punto positivo importante es la inclusión del multiverso. La película utiliza el concepto de diferentes universos de una manera que conecta varias generaciones de fanáticos. La aparición de diferentes versiones de Spider-Man permite celebrar la historia cinematográfica del personaje y reconocer el trabajo realizado en películas anteriores. En lugar de ignorar el pasado, la película lo integra dentro de una nueva aventura. La participación de los antiguos Spider-Man también funciona porque sus personajes tienen un propósito dentro de la historia.
No aparecen solamente como una sorpresa para el público, sino que ayudan a Peter Parker de Tom Holland a comprender mejor su responsabilidad como héroe. Cada versión de Spider-Man representa una experiencia diferente y aporta una lección importante al protagonista. Otro aspecto positivo es el tratamiento de los villanos. En muchas películas de superhéroes, los enemigos simplemente existen para crear conflictos. Sin embargo, No Way Home intenta mostrar el lado humano de varios villanos. La película plantea la idea de que algunas personas pueden cambiar si reciben ayuda en lugar de ser destruidas. Esta decisión hace que la historia tenga más profundidad emocional. El Duende Verde es uno de los ejemplos más destacados. El personaje representa una amenaza física y psicológica para Peter, pero también funciona como una prueba moral. La película muestra que Peter tiene la oportunidad de buscar venganza, pero decide mantenerse fiel a sus principios. Este conflicto interno hace que la batalla final tenga más significado que una simple pelea entre héroe y villano. La película también destaca por sus momentos emocionales. La relación entre Peter y la tía May recibe un desarrollo importante y sus escenas tienen un gran impacto en la transformación del protagonista. La pérdida que Peter experimenta cambia completamente su forma de entender la responsabilidad. Este elemento dramático ayuda a que la película tenga más peso emocional que una típica aventura de acción. Otro punto positivo es el equilibrio entre humor y drama. Spider-Man siempre ha sido conocido por su personalidad divertida y sus comentarios durante las peleas. La película mantiene ese aspecto, especialmente en las interacciones entre Peter, MJ y Ned. Al mismo tiempo, sabe cuándo abandonar el humor para enfocarse en momentos serios y emocionales. Visualmente, la película también tiene muchos puntos fuertes. Las escenas de acción son grandes y espectaculares, con excelentes efectos especiales y coreografías de combate. La batalla final combina diferentes estilos de lucha y aprovecha las habilidades únicas de cada personaje. Las escenas relacionadas con el multiverso tienen una identidad visual llamativa y ayudan a crear una sensación de algo extraordinario. La música y el diseño sonoro también contribuyen a la experiencia. La banda sonora acompaña los momentos de tensión, tristeza y emoción. La música ayuda a conectar las diferentes etapas de la historia de Spider-Man y aumenta el impacto de varias escenas importantes. Sin embargo, la película también tiene aspectos negativos. Uno de los principales puntos criticados es que depende mucho de la nostalgia. Algunos espectadores consideran que gran parte del impacto de la película viene de reconocer personajes y elementos de películas anteriores. Para quienes no tienen una conexión fuerte con las anteriores versiones de Spider-Man, algunas escenas pueden no tener el mismo efecto emocional. La presencia de tantos personajes también puede ser un problema. Aunque la película logra manejar muchos protagonistas, algunos personajes reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. Debido a la gran cantidad de historias que debe incluir, ciertos personajes secundarios no tienen suficiente tiempo para mostrar su evolución. Otro punto negativo es que algunas partes del argumento pueden parecer convenientes. La historia necesita que ocurran ciertos eventos para que el multiverso funcione, y algunas decisiones de los personajes pueden parecer poco realistas. Por ejemplo, el problema inicial causado por el hechizo del Doctor Strange depende de una situación que algunos espectadores consideran difícil de aceptar. El papel del Doctor Strange también ha generado opiniones divididas. Algunos espectadores creen que su comportamiento al principio de la película parece extraño considerando su experiencia y conocimiento. La forma en que participa en el problema del multiverso puede parecer menos cuidadosa de lo esperado para un personaje con sus habilidades. Otro aspecto criticable es que algunos villanos no reciben suficiente desarrollo individual. Aunque la película intenta darles una segunda oportunidad, no todos tienen el mismo nivel de profundidad. Algunos personajes aparecen más como parte de la celebración del pasado que como figuras completamente desarrolladas dentro de la nueva historia. La estructura de la película también puede sentirse irregular. El primer acto tiene un tono más ligero y juvenil, mientras que la segunda mitad se vuelve mucho más oscura y dramática.
Aunque este cambio funciona para muchas personas, algunos espectadores pueden sentir que la transición entre tonos es demasiado rápida. También existe una crítica relacionada con Peter Parker de Tom Holland. Algunas personas sienten que durante gran parte de la trilogía su personaje estuvo demasiado conectado con otros héroes y organizaciones. En comparación con versiones anteriores de Spider-Man, algunos espectadores querían verlo enfrentar más problemas por sí mismo desde el principio. La película también puede ser considerada demasiado larga para algunos espectadores. Debido a la cantidad de personajes, explicaciones y conexiones con otras historias, algunas escenas podrían sentirse innecesarias. Una versión más corta podría haber mantenido el impacto principal con un ritmo más rápido. Otro punto negativo es que la sorpresa y el impacto inicial de algunos momentos pueden reducirse con el tiempo. Debido a que muchos elementos de la película fueron ampliamente comentados antes de su estreno, parte de la experiencia depende del factor sorpresa. Cuando una película se apoya mucho en grandes revelaciones, las expectativas pueden afectar la forma en que algunos espectadores la disfrutan. A pesar de estas críticas, muchos de los aspectos negativos están relacionados con la enorme ambición del proyecto. Intentar unir diferentes versiones de un personaje famoso, cerrar historias anteriores y crear una nueva etapa para Peter Parker era una tarea extremadamente complicada. La película no es perfecta, pero logra cumplir muchos de sus objetivos principales. En general, Spider-Man: No Way Home destaca más por sus fortalezas que por sus debilidades. Su mayor éxito es entender que Spider-Man es un personaje basado en la responsabilidad, la pérdida y la esperanza. Aunque utiliza elementos del pasado, la historia central sigue siendo la de un joven que aprende a convertirse en un verdadero héroe. Los puntos positivos de la película incluyen el desarrollo de Peter Parker, las actuaciones, la emoción, la integración del multiverso, el regreso de personajes importantes y las escenas de acción. Los puntos negativos incluyen la dependencia de la nostalgia, algunos problemas de ritmo, falta de desarrollo para ciertos personajes y decisiones de guión que pueden parecer poco naturales. En conclusión, Spider-Man: No Way Home es una película que combina espectáculo y emoción de una manera poco común dentro del género de superhéroes. Sus defectos existen, pero no eliminan el impacto que tuvo. La película funciona porque no solamente celebra el pasado de Spider-Man, sino que muestra cómo Peter Parker debe perder mucho para finalmente entender lo que significa ser un héroe. Su mensaje principal permanece claro: la verdadera responsabilidad requiere sacrificios, incluso cuando nadie reconoce tus esfuerzos. Spider-Man: No Way Home 2021 fue uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del cine de superhéroes. La película no solo tuvo un enorme éxito entre los fanáticos de Spider-Man, sino que también consiguió resultados extraordinarios en taquilla en un momento en el que la industria cinematográfica todavía enfrentaba los efectos de la pandemia. Su rendimiento comercial fue considerado un acontecimiento importante porque demostró que una película podía atraer nuevamente a grandes cantidades de público a los cines cuando ofrecía una experiencia que los espectadores consideraban especial. La película fue estrenada en diciembre de 2021 y llegó a los cines en un periodo complicado para la industria cinematográfica mundial. Muchas producciones habían tenido dificultades para alcanzar grandes ingresos debido a los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de las plataformas digitales y las restricciones sanitarias en diferentes países. Sin embargo, Spider-Man: No Way Home logró superar esas dificultades gracias a la enorme popularidad del personaje, las expectativas generadas por su historia y el interés del público por el concepto del multiverso. Desde antes de su estreno, la película generó una enorme atención. Los rumores sobre la aparición de diferentes versiones de Spider-Man y personajes de películas anteriores crearon una gran expectativa entre los espectadores. Aunque gran parte del éxito inicial estuvo relacionado con la curiosidad del público, la película logró mantener el interés después del estreno gracias a sus elementos emocionales, sus escenas de acción y la forma en que conectó varias etapas de la historia cinematográfica del personaje. El estreno comercial de Spider-Man: No Way Home fue considerado uno de los lanzamientos más fuertes de la era moderna del cine.
La película consiguió una gran cantidad de espectadores durante sus primeros días, especialmente porque muchos fanáticos querían experimentar la historia en una sala de cine. El entusiasmo alrededor del estreno provocó una alta demanda de entradas y convirtió a la película en un evento cinematográfico. Uno de los factores principales de su éxito en taquilla fue la combinación de diferentes generaciones de seguidores. La película no estaba dirigida únicamente a quienes conocían la versión de Spider-Man de Tom Holland, sino también a quienes habían crecido con las películas anteriores del personaje. La posibilidad de ver elementos conectados con distintas épocas de Spider-Man creó una sensación de celebración y reunión para millones de espectadores. En términos de ingresos globales, Spider-Man No Way Home consiguió superar la barrera de los $1.000 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Su resultado fue especialmente destacado porque alcanzó esta cifra sin contar con un lanzamiento tradicional en todos los mercados internacionales y durante un periodo en el que muchas películas todavía tenían dificultades para atraer público masivo. El éxito en Estados Unidos y Canadá fue especialmente importante. La película logró uno de los mejores estrenos de la historia del cine en ese mercado y se convirtió en una de las producciones más importantes de Sony y Marvel. Su rendimiento mostró la fuerza comercial de la marca Spider-Man y confirmó que el personaje seguía siendo uno de los héroes más populares del mundo. A nivel internacional, la película también tuvo un rendimiento impresionante. Países de diferentes regiones respondieron positivamente a la historia, especialmente aquellos donde Spider-Man tenía una base de fanáticos muy grande. La combinación de acción, emoción y reconocimiento de personajes conocidos permitió que la película tuviera éxito más allá del público estadounidense. Otro elemento que ayudó a su éxito económico fue la repetición de visionados. Muchos fanáticos regresaron varias veces al cine para disfrutar nuevamente de la película y descubrir detalles que podían haber pasado desapercibidos durante la primera experiencia. Este comportamiento aumentó sus ingresos y fortaleció su impacto cultural. El marketing también tuvo un papel importante en el rendimiento comercial. La promoción de la película se centró en la idea de una gran aventura de Spider-Man con consecuencias enormes. Los avances, carteles y campañas publicitarias generaron conversación entre los espectadores y aumentaron la expectativa antes del estreno. La estrategia de mantener ciertos elementos de la historia como sorpresa también ayudó a crear interés. Además de los ingresos de taquilla, Spider-Man No Way Home tuvo una importante etapa de lanzamiento en formatos domésticos. Después de su recorrido en cines, la película llegó al mercado digital y posteriormente a formatos físicos como Blu-ray y DVD. Este lanzamiento permitió que los espectadores pudieran disfrutar de la película desde sus hogares y amplió aún más su alcance comercial. La versión digital de la película ofreció la posibilidad de comprar o alquilar la producción a través de diferentes plataformas. Este modelo se convirtió en una parte cada vez más importante de la distribución cinematográfica moderna, ya que permitía que una película continuara generando ingresos después de abandonar las salas de cine. El lanzamiento físico en Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra HD y DVD también fue importante para los coleccionistas y fanáticos del personaje. Las ediciones domésticas incluyeron contenido adicional diseñado para ofrecer una experiencia más completa. Entre estos materiales se encontraban escenas detrás de cámaras, entrevistas con el reparto y el equipo creativo, explicaciones sobre la producción y detalles sobre la creación de la película. Los contenidos especiales permitieron que los espectadores conocieran mejor el proceso de realización. La producción de una película como Spider-Man No Way Home requiere una enorme cantidad de trabajo en áreas como efectos visuales, diseño de personajes, coreografías de acción y construcción de escenas digitales. Los materiales adicionales ayudaron a mostrar el esfuerzo detrás del resultado final. El formato 4K Ultra HD fue especialmente atractivo para los fanáticos que buscaban una experiencia visual de mayor calidad. La película cuenta con numerosas escenas llenas de efectos especiales, colores intensos y grandes secuencias de acción, por lo que una versión con mejor calidad de imagen y sonido permitió apreciar más detalles de la producción.
El lanzamiento doméstico también ayudó a mantener viva la conversación sobre la película. Incluso después de abandonar los cines, la película continuó siendo comentada por los fanáticos debido a sus momentos importantes, sus conexiones con otras historias y su impacto dentro del género de superhéroes. Desde un punto de vista empresarial, el éxito de Spider-Man No Way Home fue muy significativo para Sony Pictures y Marvel Studios. Demostró el valor comercial de las grandes franquicias cinematográficas y confirmó que los personajes conocidos por varias generaciones podían seguir creando eventos de gran escala. El rendimiento de la película también tuvo importancia para el futuro del cine de superhéroes. Su éxito mostró que el público seguía interesado en experiencias cinematográficas grandes cuando existía una conexión emocional fuerte con los personajes. No fue solamente una película basada en efectos visuales, su éxito estuvo relacionado con la historia, la nostalgia y el vínculo del público con Spider-Man. Sin embargo, el éxito de taquilla también generó algunas expectativas difíciles para futuras películas. Cuando una producción alcanza cifras tan altas, los estudios y espectadores esperan que las siguientes entregas mantengan ese nivel de impacto. Esto puede aumentar la presión creativa y comercial sobre los proyectos posteriores relacionados con el personaje. En cuanto a la recepción del público, el lanzamiento doméstico confirmó que existía un gran interés por conservar la película. Muchos fanáticos compraron las ediciones físicas para añadirlas a sus colecciones, mientras que otros la vieron nuevamente mediante plataformas digitales. Esto demuestra que el valor de una película moderna no termina después de su paso por los cines. En conclusión, Spider-Man No Way Home fue un enorme éxito comercial gracias a una combinación de factores, una franquicia extremadamente popular, una historia que conectó diferentes generaciones, una fuerte campaña de promoción y una experiencia cinematográfica que el público consideró especial. Su paso por la taquilla mundial la convirtió en una de las películas más importantes de su época. Su lanzamiento en formatos domésticos continuó ese éxito al permitir que más personas disfrutaran de la película en casa y al ofrecer contenido adicional para los seguidores más dedicados. Más allá de sus cifras económicas, la película quedó como un ejemplo de cómo una producción puede convertirse en un evento cultural cuando combina personajes queridos, emoción y una historia capaz de conectar con millones de espectadores. Spider-Man No Way Home 2021 es una de las películas con mayor complejidad visual dentro del género de superhéroes moderno. La producción combina efectos visuales digitales, imágenes generadas por computadora, CGI, captura de movimiento, efectos prácticos y una gran cantidad de composición digital para crear un mundo donde existen diferentes universos, personajes con habilidades extraordinarias y escenas de acción imposibles de realizar en la vida real. El trabajo de efectos visuales fue fundamental para que la película pudiera representar el concepto del multiverso y mantener una apariencia realista. La escala visual de Spider-Man No Way Home fue uno de los mayores desafíos de producción. La película no solo tenía que mostrar a Spider-Man balanceándose entre edificios o enfrentándose a enemigos con poderes especiales, sino también integrar diferentes versiones del personaje y varios villanos provenientes de otros universos cinematográficos. Cada elemento debía sentirse parte del mismo mundo, aunque algunos personajes y escenarios fueran creados completamente mediante tecnología digital. Los efectos visuales de la película fueron desarrollados por varios equipos especializados en VFX que trabajaron en diferentes áreas, desde la creación de personajes digitales hasta la composición final de las escenas. La producción necesitó una enorme coordinación entre artistas digitales, diseñadores, animadores, supervisores de efectos visuales y el equipo de fotografía para lograr que las imágenes finales fueran coherentes. Uno de los aspectos más importantes del CGI en Spider-Man No Way Home fue la creación de los poderes de Spider-Man. Aunque el actor Tom Holland realiza muchas escenas físicas utilizando acrobacias y cables de seguridad, gran parte del movimiento final de Spider-Man se mejora digitalmente. Los artistas de efectos visuales ajustan los movimientos, eliminan elementos visibles como cables y crean las transiciones entre acciones reales y digitales. Las escenas donde Spider-Man se balancea por la ciudad son una combinación de múltiples técnicas.
Los equipos utilizan filmaciones reales del actor, escenarios construidos parcialmente, pantallas verdes y modelos digitales de ciudades. La animación del personaje debe seguir principios físicos para que sus movimientos parezcan creíbles. Los artistas deben calcular la velocidad, la dirección del cuerpo, la tensión de la telaraña y la relación entre Spider-Man y el entorno. El traje de Spider-Man también recibió un importante tratamiento digital. Aunque se utilizaron trajes físicos durante la producción, muchas escenas requieren modificaciones CGI para mejorar detalles, ajustar movimientos o crear versiones especiales del traje. Los efectos digitales permiten que la tela, las texturas y los elementos tecnológicos del traje reaccionen correctamente durante las escenas de acción. Uno de los mayores retos visuales de la película fue representar el multiverso. El concepto de diferentes realidades necesitaba una apariencia única para comunicar que los personajes estaban pasando entre mundos distintos. La película utiliza efectos digitales complejos para mostrar cambios de realidad, distorsiones espaciales y conexiones entre diferentes dimensiones. El hechizo del Doctor Strange es una de las secuencias con mayor cantidad de efectos visuales. La escena combina magia, geometría digital, partículas luminosas y movimientos de cámara imposibles. Los efectos no solo sirven para crear un espectáculo visual, sino también para representar la naturaleza misteriosa de la magia dentro del universo cinematográfico. La dimensión donde Doctor Strange y Spider-Man tienen su enfrentamiento también requirió un gran trabajo de CGI. El entorno cambia constantemente, con estructuras que se transforman y espacios que desafían las reglas normales de la física. Los artistas digitales tuvieron que diseñar un mundo que pareciera extraño pero al mismo tiempo mantuviera una lógica visual. Otro elemento importante fue la creación de los portales mágicos. Estos efectos combinan animación digital, partículas y simulaciones de luz. Cada portal debía parecer una extensión natural de los poderes del Doctor Strange y reaccionar correctamente con los personajes y el ambiente. La iluminación producida por estos efectos también debía integrarse con la fotografía real. Los villanos fueron otro gran desafío para los equipos de efectos visuales. Algunos personajes tenían elementos completamente digitales o necesitaban una combinación de maquillaje, prótesis y CGI. El objetivo era mantener la apariencia reconocible de los personajes anteriores, pero adaptarlos a la tecnología visual actual. El Dr. Octopus es un ejemplo importante del uso de efectos visuales. Sus brazos mecánicos requerían una integración perfecta con el actor. Aunque el movimiento inicial podía realizarse con elementos físicos o referencias durante el rodaje, los brazos finales fueron creados digitalmente. Los animadores tuvieron que controlar cada movimiento para que parecieran extensiones naturales del personaje. Los brazos mecánicos necesitaban expresar personalidad propia. No eran simples máquinas, sino elementos que reaccionaban al entorno y participaban en las escenas de acción. Los artistas de CGI trabajaron en los movimientos, reflejos metálicos, iluminación y detalles para que fueran convincentes. El Duende Verde también utilizó una combinación de efectos prácticos y digitales. El traje, la máscara y las escenas de vuelo requerían ajustes visuales para aumentar la sensación de velocidad y peligro. Las escenas donde el personaje utiliza su planeador incluyen una gran cantidad de CGI para crear movimientos rápidos y situaciones imposibles de filmar completamente de manera real. Electro presentó otro desafío visual debido a sus poderes eléctricos. La creación de rayos, energía y transformaciones luminosas necesitó simulaciones digitales avanzadas. Los efectos tenían que verse poderosos, pero también integrarse con la actuación del personaje para que sus emociones fueran visibles detrás de la energía visual. El Hombre de Arena fue uno de los personajes con mayor dependencia del CGI. Crear un cuerpo formado por partículas de arena requiere simulaciones complejas. Los artistas tuvieron que controlar millones de partículas digitales para representar movimientos, golpes y transformaciones. Además, la arena debía reaccionar de manera natural a la gravedad, al viento y a los impactos. El lagarto también involucró una gran cantidad de efectos digitales.
Crear una criatura de gran tamaño con apariencia realista requiere atención a detalles como la piel, los músculos, los movimientos faciales y la interacción con el entorno. Los animadores utilizaron referencias de animales reales para conseguir movimientos más naturales. Las escenas de batalla finales fueron algunas de las secuencias visualmente más complejas de la película. La batalla en la Estatua de la Libertad combina escenarios reales, modelos digitales, personajes creados mediante CGI y efectos de destrucción. Cada elemento debía estar perfectamente sincronizado para que los espectadores pudieran seguir la acción. La Estatua de la Libertad fue parcialmente recreada digitalmente para permitir movimientos de cámara y acciones que no serían posibles en un lugar real. Los equipos de efectos visuales crearon una versión digital detallada del escenario y añadieron daños, estructuras rotas y elementos de batalla. La integración entre actores reales y personajes digitales fue otro aspecto fundamental. Cuando varios Spider-Man aparecen juntos, la película necesita que todos parezcan estar en el mismo espacio físico. Esto requiere una combinación de iluminación digital, corrección de color, composición y ajustes de movimiento. Las escenas con los tres Spider-Man fueron especialmente importantes porque tenían que unir diferentes estilos visuales de películas anteriores. Los equipos de VFX tuvieron que asegurarse de que los personajes se vieran como parte de la misma película, aunque cada versión tuviera una historia y diseño diferentes. La captura de movimiento y las referencias de actuación también fueron utilizadas para mejorar los personajes digitales. Spider-Man: No Way Home 2021 es una de las películas de superhéroes más importantes de los últimos años y una de las entregas más ambiciosas de la historia del personaje. La película no solo continúa la historia de Peter Parker interpretado por Tom Holland, sino que también intenta unir diferentes generaciones de Spider-Man en una sola aventura. Su mezcla de acción, emoción, nostalgia y desarrollo de personajes la convirtió en un fenómeno cinematográfico. Sin embargo, para saber si realmente vale la pena verla, es necesario analizar sus fortalezas, sus debilidades y el impacto general de la película. La historia comienza después de los acontecimientos de Spider-Man: Far From Home, cuando la identidad secreta de Peter Parker es revelada al mundo. Esto cambia completamente su vida, ya que deja de ser un adolescente común y pasa a estar constantemente bajo la atención pública. Peter busca una solución para recuperar su privacidad y decide pedir ayuda al Doctor Strange. Sin embargo, un intento de cambiar la realidad provoca un problema mucho mayor: la llegada de personas y enemigos de otros universos. Uno de los mayores logros de la película es que utiliza una idea enorme, como el multiverso, para contar una historia personal. Aunque la película presenta diferentes mundos, villanos y versiones del héroe, el centro de la historia sigue siendo Peter Parker. La verdadera pregunta no es solamente cómo salvar el universo, sino cómo Peter puede aceptar las consecuencias de sus decisiones y convertirse en un verdadero héroe. La actuación de Tom Holland es uno de los puntos más fuertes de la película. Su interpretación muestra una evolución importante del personaje. En las películas anteriores, Peter era un joven que todavía necesitaba orientación y apoyo. En No Way Home, enfrenta situaciones mucho más difíciles y experimenta pérdidas que cambian completamente su forma de ver la responsabilidad. Holland logra transmitir la inocencia, el miedo, la tristeza y la madurez de Peter de una manera convincente. El desarrollo emocional de Peter Parker es probablemente el elemento más destacado de la película. Aunque tiene grandes escenas de acción, la historia funciona porque muestra el lado humano del personaje. Peter no es un héroe perfecto, comete errores, intenta encontrar soluciones fáciles y aprende de las consecuencias. Esta característica hace que el público pueda identificarse con él. Otro aspecto sobresaliente es la forma en que la película maneja la nostalgia. La aparición de personajes relacionados con versiones anteriores de Spider-Man es uno de los mayores atractivos de la película. Sin embargo, la película intenta que estos elementos tengan un significado más profundo que simplemente sorprender al público. Los personajes del pasado sirven para ayudar a Peter a entender diferentes aspectos de ser Spider-Man.
La reunión de distintas versiones de Spider-Man es uno de los momentos más emocionantes para los seguidores del personaje. La película reconoce el legado de las producciones anteriores y crea una conexión entre diferentes generaciones de espectadores. Para quienes han seguido la historia de Spider-Man durante años, estos momentos tienen un valor emocional especial. Los villanos también reciben un tratamiento interesante. En lugar de utilizarlos únicamente como enemigos, la película explora sus problemas y sus posibilidades de cambio. La idea de que Peter intente salvar a sus enemigos en lugar de destruirlos muestra una característica esencial del personaje, su compasión. Esto añade una dimensión moral más fuerte a la historia. El Duende Verde es uno de los personajes más importantes de la película. Su presencia crea un conflicto mucho más personal para Peter y representa una amenaza diferente a los demás enemigos. No es solamente un rival físico, sino una prueba para la personalidad y los valores del protagonista. La película utiliza este conflicto para explorar temas como la pérdida, la ira y la capacidad de elegir el camino correcto. El equilibrio entre comedia y drama también funciona bastante bien. Spider-Man siempre ha sido conocido por su sentido del humor, y la película conserva esa característica mediante conversaciones divertidas y momentos ligeros. Pero cuando la historia requiere ser seria, la película cambia de tono y se enfoca en las emociones de los personajes. Visualmente, Spider-Man: No Way Home es una película espectacular. Las escenas de acción tienen una gran escala y aprovechan al máximo las posibilidades del CGI y los efectos especiales. Las peleas entre Spider-Man y los villanos están bien diseñadas, con diferentes estilos de combate y situaciones que mantienen la atención del espectador. La dirección de Jon Watts también merece reconocimiento porque logra controlar una historia con muchos personajes. Una película con tantos protagonistas podía haberse convertido fácilmente en una experiencia desordenada, pero la dirección mantiene una línea emocional clara. La película siempre vuelve al viaje personal de Peter Parker. La música también ayuda mucho a la experiencia. La banda sonora aumenta la emoción de las escenas importantes y acompaña los momentos dramáticos. La música funciona especialmente bien al conectar la historia actual con el legado anterior de Spider-Man. A pesar de sus muchos aspectos positivos, la película también tiene algunos problemas. Uno de los principales es que depende bastante de la nostalgia. Para los espectadores que conocen las películas anteriores de Spider-Man, muchos momentos tienen un impacto enorme. Pero para alguien que no tenga esa conexión, algunas escenas podrían sentirse menos importantes. Otro punto negativo es que la gran cantidad de personajes limita el desarrollo de algunos de ellos. Debido a que la película tiene que manejar muchas historias al mismo tiempo, ciertos personajes secundarios no reciben todo el tiempo que podrían haber tenido. Algunos villanos son interesantes, pero podrían haberse explorado más profundamente. El guión también tiene algunos momentos que pueden parecer convenientes. Algunas decisiones de los personajes son necesarias para que la historia avance, pero no siempre parecen las opciones más lógicas. El concepto del multiverso permite muchas posibilidades, aunque también crea algunos problemas narrativos. El ritmo de la película puede ser otro punto discutible. La primera parte tiene un tono más ligero y divertido, mientras que la segunda mitad se vuelve mucho más dramática. Aunque este cambio funciona para muchos espectadores, algunas personas pueden sentir que la película cambia demasiado rápido de estilo. También existen críticas sobre el papel del Doctor Strange. Algunos espectadores consideran que sus decisiones iniciales no coinciden completamente con la experiencia que debería tener un personaje con sus conocimientos. Aunque la historia necesita que ocurran ciertos eventos, algunas situaciones podrían haberse explicado mejor. Otro aspecto debatible es la dependencia de conexiones con otras películas. No Way Home funciona mejor cuando el espectador conoce el pasado de Spider-Man. Aunque esto es una ventaja para los fanáticos, puede ser una desventaja para quienes buscan una película independiente que no requiera tanto conocimiento previo. A nivel emocional, la película tiene una de las conclusiones más fuertes dentro de las historias de Spider-Man. El final muestra que ser un héroe no significa tener una vida perfecta.
Peter aprende que la responsabilidad verdadera implica sacrificios personales. Esta idea representa una parte fundamental del personaje y deja una impresión duradera. La película también funciona como una historia de crecimiento. Al inicio, Peter intenta encontrar una forma de evitar sus problemas. Al final, acepta que algunas pérdidas son inevitables y decide hacer lo correcto aunque nadie reconozca su esfuerzo. Esta transformación es lo que convierte la película en algo más que una aventura de superhéroes. Entonces, ¿vale la pena ver Spider-Man No Way Home? La respuesta depende del tipo de espectador, pero para la mayoría de los fanáticos del cine de superhéroes la respuesta es sí. Es una película que ofrece acción espectacular, grandes momentos emocionales y una celebración del legado de Spider-Man. Para los seguidores que han visto las películas anteriores del personaje, la experiencia es mucho más especial porque la película recompensa años de conexión con Spider-Man. Para nuevos espectadores, sigue siendo una aventura entretenida, aunque algunos detalles pueden tener menos impacto sin conocer las historias anteriores. La película es especialmente recomendable para quienes disfrutan de historias de superhéroes con un fuerte enfoque en los personajes. Aunque tiene grandes escenas de acción, su mayor fortaleza está en las emociones de Peter Parker y en las decisiones difíciles que debe tomar. En conclusión, Spider-Man No Way Home 2021 es una película que merece ser vista. No es perfecta y tiene algunos problemas relacionados con el ritmo, el exceso de personajes y la dependencia de la nostalgia. Sin embargo, sus puntos fuertes superan claramente sus defectos. La película combina espectáculo, emoción y homenaje de una manera que pocas producciones logran. Es una película sobre Spider-Man, pero también sobre la pérdida, la responsabilidad y el crecimiento personal. Más allá de los efectos visuales y las grandes batallas, su mensaje principal es que un verdadero héroe no se define por la fama o el reconocimiento, sino por la decisión de hacer lo correcto incluso cuando nadie sabe quién eres. Por esa razón, Spider-Man No Way Home es una experiencia que vale la pena para los fanáticos del personaje y para quienes buscan una película de superhéroes con corazón. Spider-Man No Way Home 2021 cuenta con uno de los repartos más importantes y numerosos dentro de una película de superhéroes. La película reúne actores de diferentes etapas cinematográficas de Spider-Man y combina nuevos intérpretes con figuras que ya habían formado parte de la historia del personaje. El éxito de la película no depende solamente de sus efectos visuales o de su concepto del multiverso, sino también del trabajo de los actores, quienes aportan emoción, personalidad y profundidad a sus personajes. El protagonista principal de la película es Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker y Spider-Man. Holland continúa el papel que comenzó en Captain America, Civil War y que desarrolló en películas anteriores como Spider-Man, Homecoming y Spider-Man, Far From Home. En No Way Home, su interpretación representa una etapa más madura del personaje. Peter ya no es solamente un adolescente que intenta equilibrar la escuela con sus responsabilidades como héroe, ahora debe enfrentarse a consecuencias mucho más graves. El trabajo de Tom Holland en esta película destaca por mostrar una amplia variedad de emociones. Durante gran parte de la historia interpreta a un Peter Parker confundido y preocupado por proteger a las personas que ama. Más adelante, el personaje atraviesa momentos de dolor, pérdida y sacrificio. Holland logra transmitir la evolución de Peter desde un joven que busca soluciones rápidas hasta un héroe que acepta decisiones difíciles. Una de las mayores fortalezas de Holland es su capacidad para combinar humor y drama. Spider-Man siempre ha sido un personaje conocido por sus bromas durante las situaciones peligrosas y Holland mantiene esa característica. Sin embargo, la película también le permite mostrar un lado más serio, especialmente cuando Peter enfrenta momentos trágicos. Su actuación ayuda a que el público entienda el peso emocional de las decisiones del personaje. Zendaya interpreta a Michelle Jones, conocida como MJ, la pareja de Peter Parker. En esta película, Zendaya tiene un papel más emocional que en las entregas anteriores. MJ deja de ser solamente la compañera inteligente y sarcástica de Peter para convertirse en una persona directamente afectada por los riesgos de la vida de Spider-Man.
El trabajo de Zendaya destaca por su interpretación de una persona que intenta mantenerse fuerte mientras enfrenta situaciones peligrosas. Su química con Tom Holland ayuda a construir una relación más profunda entre Peter y MJ. Las escenas entre ambos muestran una conexión basada en la confianza y el cariño, lo que hace que los riesgos que enfrenta Peter tengan mayor impacto emocional. Jacob Batalon regresa como Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker. Ned representa la parte más cercana y divertida de la vida de Peter. Su personaje funciona como un apoyo emocional para el protagonista y mantiene la esencia de amistad que ha sido importante en esta versión de Spider-Man. En No Way Home, Ned tiene una participación más relevante debido a los acontecimientos relacionados con el multiverso. Su curiosidad y su personalidad amigable lo convierten en un personaje importante dentro de la historia. Jacob Batalon mantiene el equilibrio entre comedia y emoción, aportando momentos ligeros en una película con muchos elementos dramáticos. Benedict Cumberbatch interpreta al Dr. Stephen Strange. Su personaje introduce el elemento mágico y científico relacionado con el multiverso. Strange funciona como una figura de experiencia frente a Peter, aunque también aprende durante la historia que no siempre puede controlar todas las consecuencias de sus decisiones. La actuación de Cumberbatch aporta seriedad y autoridad al personaje. El Doctor Strange tiene una personalidad más madura y segura, pero la película también muestra sus errores y limitaciones. Su relación con Peter es interesante porque combina una dinámica de mentor y compañero de aventura. Jon Favreau interpreta nuevamente a Happy Hogan, un personaje cercano a Peter Parker desde sus primeras apariciones en el universo cinematográfico de Marvel. Happy representa una conexión con la vida anterior de Peter y con la influencia que tuvo Tony Stark en su camino como héroe. Favreau aporta una actuación basada en la cercanía y la protección. Aunque su papel no es tan grande como el de otros personajes, su presencia ayuda a mostrar el lado familiar de la historia. Happy funciona como una figura adulta que intenta cuidar a Peter y apoyarlo en momentos difíciles. Uno de los regresos más importantes de la película es Willem Dafoe como Norman Osborn, conocido como el Duende Verde. Dafoe interpreta al personaje que originalmente apareció en Spider-Man 2002. Su regreso fue uno de los aspectos más esperados de la película y su actuación recibió mucha atención. El trabajo de Willem Dafoe es uno de los puntos más destacados del reparto. El actor consigue mostrar la dualidad entre Norman Osborn y el Duende Verde, pasando de momentos de vulnerabilidad a escenas de gran intensidad. Su interpretación transmite locura, inteligencia y peligro. El personaje funciona como una amenaza física, pero también como un desafío emocional para Peter. Alfred Molina regresa como el Dr. Otto Octavius, también conocido como Dr. Octopus. El actor había interpretado al personaje en Spider-Man 2004 y vuelve a darle vida con una combinación de inteligencia, orgullo y humanidad. La actuación de Molina destaca porque no presenta al Dr. Octopus simplemente como un villano. El personaje conserva su tragedia personal y su deseo de recuperar el control sobre su vida. Molina logra mostrar tanto la amenaza del personaje como su lado más humano, convirtiéndolo en uno de los antagonistas más interesantes de la película. Tammy Fox interpreta a Max Dillon, conocido como Electro. El personaje apareció originalmente en The Amazing Spider-Man 2014, pero en esta película recibe una nueva versión con más confianza y una personalidad diferente. Jamie Foxx aporta energía y carisma al personaje. Electro ya no es solamente un hombre confundido por sus poderes, sino alguien que busca reconocimiento y poder. Su actuación combina arrogancia, humor y una sensación de frustración personal que define sus motivaciones. Thomas Hayden Church interpreta nuevamente a Flint Marko, conocido como Sandman. Aunque gran parte del personaje utiliza efectos visuales, la interpretación original de Church sigue siendo importante para darle personalidad. Sandman es un personaje con una historia más compleja que un simple enemigo. Su motivación está relacionada con su deseo de ayudar a su familia y corregir errores del pasado. Thomas Hayden Church aporta una interpretación más emocional que agresiva, mostrando que el personaje no es completamente malvado. RHYS Ifans interpreta al Dr. Kurt Connors,
también conocido como el Lagarto. Al igual que otros villanos, el personaje regresa desde una película anterior y forma parte del conflicto del multiverso. Aunque tiene menos tiempo en pantalla que otros antagonistas, Chris Evans mantiene la personalidad científica y trágica del personaje. El Lagarto representa la idea de que algunos enemigos de Spider-Man son personas que perdieron el control debido a sus propios experimentos. Uno de los momentos más importantes de la película es el regreso de los anteriores Spider-Man. Tobey Maguire interpreta nuevamente a Peter Parker de la trilogía dirigida por Sam Raimi. Su participación tiene un gran valor emocional porque representa una versión más experimentada del héroe. Maguire interpreta a un Spider-Man que ha vivido muchas pérdidas y ha aprendido importantes lecciones sobre la responsabilidad. Su personaje funciona como una figura de guía para el Peter de Tom Holland. Su actuación aporta nostalgia, pero también profundidad al mensaje principal de la película. Andrew Garfield vuelve como Peter Parker de la saga de Amazing Spider-Man. Su regreso permite explorar un lado diferente del personaje, especialmente relacionado con el dolor y la culpa. Garfield aporta una interpretación más emocional y abierta. Su personaje carga con una tragedia personal y la película le permite encontrar cierta redención. Su actuación combina humor, tristeza y energía, convirtiéndolo en una parte importante del corazón de la historia. El reparto completo de Spider-Man No Way Home funciona porque cada actor aporta algo diferente. Los nuevos protagonistas representan el presente de Spider-Man, mientras que los actores que regresan conectan con el pasado del personaje. La película no depende únicamente de la sorpresa de ver antiguos personajes, sino del trabajo de los actores para hacer que sus historias tengan significado. En conclusión, el reparto de Spider-Man No Way Home es uno de los elementos más fuertes de la película. Tom Holland ofrece una de sus actuaciones más completas como Peter Parker, mientras que Zendaya, Jacob Batalon y Benedict Cumberbatch ayudan a construir el mundo actual del personaje. Los actores que regresan aportan nostalgia y emoción, pero también nuevas capas a sus personajes. Spider-Man No Way Home 2021 es una película de acción, aventura y ciencia ficción que continúa la historia de Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man Far From Home. La película presenta una de las aventuras más grandes del personaje al introducir el concepto del multiverso y reunir diferentes versiones de Spider-Man junto con varios enemigos conocidos. Sin embargo, más allá de su gran espectáculo visual, la historia principal trata sobre responsabilidad, sacrificio, pérdida y el crecimiento de Peter Parker como héroe. La película comienza justo después de que Mysterio revela públicamente que Peter Parker es Spider-Man. La identidad secreta de Peter deja de existir y su vida cambia completamente. La gente comienza a verlo de diferentes maneras, algunos lo consideran un héroe, mientras que otros creen que es responsable de los acontecimientos ocurridos anteriormente. Esta situación afecta no solo a Peter, sino también a sus seres queridos, especialmente a MJ y Ned, quienes sufren las consecuencias de estar relacionados con él. Peter intenta continuar con su vida normal, pero la presión pública hace que sea casi imposible. Él quiere que sus amigos puedan tener una vida tranquila y que puedan entrar a la universidad sin que los problemas causados por su identidad secreta los afecten. Debido a esto, Peter busca la ayuda del Doctor Strange para encontrar una solución. Peter le pide al Doctor Strange que realice un hechizo para que el mundo olvide que él es Spider-Man. Strange acepta ayudarlo, pero durante el proceso Peter comienza a modificar el hechizo porque piensa en diferentes personas que deberían recordar la verdad. Estas interrupciones hacen que la magia pierda estabilidad y provoquen una ruptura entre diferentes universos. El error en el hechizo provoca que personas de otros mundos lleguen al universo de Peter. Los primeros en aparecer son algunos enemigos que conocen la identidad de Spider-Man. Entre ellos se encuentran el Dr. Octopus, el Duende Verde, Electro, Sandman y el Lagarto. Todos ellos vienen de realidades diferentes donde tuvieron conflictos con otras versiones de Spider-Man. Cuando Peter se encuentra con estos villanos, descubre que algunos de ellos están destinados a morir después de regresar a sus respectivos universos. En lugar de enviarlos inmediatamente de vuelta,
Peter decide buscar una forma de salvarlos. Él cree que tener poderes no significa destruir a sus enemigos, sino intentar ayudarlos. Esta decisión provoca un conflicto con el Doctor Strange, quien piensa que alterar el destino de estas personas puede ser peligroso. Strange considera que deben regresar a sus mundos para mantener el equilibrio del universo. Sin embargo, Peter cree que todavía existe la posibilidad de cambiar sus historias. Peter captura a los villanos y los lleva a un lugar seguro donde intenta encontrar una solución. Utilizando sus conocimientos científicos, trabaja para eliminar las causas que los transformaron en enemigos. Su objetivo es devolverles sus vidas normales antes de enviarlos de regreso a sus universos. Uno de los momentos más importantes de la película ocurre cuando Peter intenta ayudar al Dr. Octopus. Al principio, Octopus sigue siendo un enemigo peligroso, pero Peter logra descubrir que el problema principal está relacionado con sus brazos mecánicos. Al corregir el funcionamiento de la tecnología, consigue que el personaje recupere parte de su antigua personalidad. Sin embargo, no todos los villanos aceptan cambiar. El Duende Verde, que representa una de las mayores amenazas para Peter, tiene otros planes. La personalidad de Norman Osborn y la del Duende Verde están en conflicto, pero finalmente la parte más oscura del personaje toma el control. La presencia del Duende Verde cambia completamente la historia. A diferencia de otros enemigos, él no busca simplemente regresar a su mundo, sino aprovechar la situación para obtener más poder. Su comportamiento provoca una tragedia que afecta profundamente a Peter y cambia su manera de entender la responsabilidad. Después de una serie de acontecimientos dolorosos, Peter comprende que sus decisiones tienen consecuencias más grandes de lo que imaginaba. La pérdida de una persona muy importante en su vida lo obliga a enfrentar una realidad difícil. Ser Spider-Man significa aceptar sacrificios personales. Antes de la batalla final, ocurre uno de los momentos más importantes de la película. Aparecen otras dos versiones de Spider-Man provenientes de diferentes universos. Estos personajes ayudan a Peter a comprender que no está solo en sus experiencias y que otros héroes han enfrentado dolores similares. Los otros Spider-Man comparten sus historias con Peter y le explican que las pérdidas forman parte del camino de un héroe. Cada uno ha vivido momentos difíciles, pero han aprendido que deben continuar ayudando a los demás. Sus consejos ayudan a Peter a superar su deseo de venganza y recordar los valores que siempre han definido a Spider-Man. Los tres Spider-Man trabajan juntos para capturar y ayudar a los villanos. La cooperación entre ellos representa una celebración de diferentes generaciones del personaje. Sin embargo, la importancia de estos encuentros no está solamente en la acción, sino en cómo ayudan al crecimiento emocional de Peter. Durante la batalla final, los héroes se enfrentan a los villanos en un lugar simbólico. Cada personaje utiliza sus habilidades para intentar resolver el problema del multiverso. La pelea combina diferentes estilos de combate y muestra las diferencias entre las distintas versiones de Spider-Man. Mientras los Spider-Man trabajan juntos, Peter tiene la oportunidad de vengarse del Duende Verde por lo ocurrido anteriormente. Sin embargo, aprende que convertirse en alguien guiado por la ira significaría perder la esencia de lo que representa Spider-Man. En lugar de buscar venganza, decide seguir el camino de la responsabilidad. Finalmente, Peter y Doctor Strange se enfrentan al problema más grande. La ruptura del multiverso continúa abriéndose y más personas podrían entrar en su realidad. La única solución es realizar un nuevo hechizo que cierre las puertas entre universos, pero tiene un costo enorme. El nuevo hechizo hará que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Esto significa que sus amigos, su familia y todas las personas que lo conocen perderán sus recuerdos sobre él. Peter comprende que esta es la única manera de proteger a todos y acepta realizar el sacrificio. Antes de que el hechizo ocurra, Peter intenta despedirse de MJ y Ned. Quiere explicarles todo, pero finalmente decide no hacerlo porque sabe que revelar nuevamente su identidad podría ponerlos en peligro. Aunque esta decisión es dolorosa, demuestra cuánto ha cambiado como persona. Después del hechizo, Peter queda completamente solo. MJ y Ned ya no recuerdan sus aventuras juntos ni la amistad que tenían con él.